Hola, neuropsicofans. Soy María, neuropsicóloga y llevo muchos años trabajando aquí en Alemania. En este canal quiero compartir con vosotros casos reales de mi día a día en el hospital para que juntos podamos descubrir y entender mejor cómo funcionan los procesos neuropsicológicos. Tanto si eres estudiante de psicología, de neuropsicología o simplemente tienes curiosidad por el cerebro, aquí encontrarás contenido accesible y apasionante que te ayudará a aprender de forma práctica y entretenida. ¿Ok? Vamos a explorar este increíble mundo juntos. Hoy os traigo el caso de un paciente con un miedo intenso. Recordad que el miedo no es solo miedo, hay que descubrir qué se esconde detrás. Pero, ¿qué es el miedo realmente? El miedo es una sensación que sentimos cuando creemos que algo puede hacernos daño. Es como una alarma dentro de nuestro cuerpo que nos ayuda a estar alerta y protegernos. Gracias al miedo podemos reaccionar rápido y evitar peligros. Es como si viene un tigre ahora mismo, si no tuviéramos miedo, seguro que nos come. Por eso que el miedo es necesario, en su medida, claro. Así que el miedo como una emoción de seguridad es una respuesta natural y adaptativa ante una amenaza real. Y tiene una intensidad proporcional al peligro y desaparece cuando el riesgo ya no está presente. Nos prepara para reaccionar, protegernos y adaptarnos a situaciones peligrosas sin afectar negativamente nuestra vida cotidiana. En cambio, el miedo patológico o irracional es una respuesta muy desproporcionada, intensa y persistente, que ocurre incluso cuando no hay un peligro real. Este tipo de miedo puede generar ansiedad excesiva, bloqueo o evitación irracional y afecta muy negativamente al funcionamiento social, laboral y personal. Y suele estar basado en percepciones erróneas o trastornos mentales, como fobias o trastornos de ansiedad. ¿Ok? Vale, cuando el miedo es muy intenso, hay que recurrir inmediatamente a un profesional porque puede causar muchas complicaciones. Bueno, vayamos a este caso clínico concreto. La neuróloga de guardia me comenta que han ingresado de urgencias a un hombre de 53 años y que se queja mucho de miedo, que desde su infancia sufre episodios de miedo, especialmente marcados y provocados por vivir una experiencia traumática en un aterrizaje de emergencia. Además, explica que el paciente había probado varias psicoterapias sin éxito hasta el momento. Bueno, el hombre ingresa realmente en el hospital debido a dolores fuertes de cabeza y repentinos en el lado temporal derecho, para que lo entendáis, justo encima de la oreja derecha. Y también presentaba temblor en su mano derecha y debilidad parcial en el lado derecho del cuerpo, lo que es la paresia, que es una debilidad muscular parcial que afecta a uno o varios músculos, limita el movimiento voluntario, pero sin llegar a la parálisis total. Como podéis imaginar, todos estos síntomas indicaban un posible ictus, por lo que fue ingresado de urgencias para su evaluación. Ok, el paciente, por supuesto, tal y como me comentó la neuróloga, pues las colegas me comentan también que está muy inquieto y algo fóbico. La algofobia es una fobia que se caracteriza por un miedo intenso, persistente e irracional a experimentar dolor. Bueno, pues envía al paciente a pruebas de imágenes, lo que es un TAC en España, ¿ya? Y bueno, que son pruebas, procedimientos de imagen médica que utiliza la tomografía computarizada junto con la inyección de un agente de contraste para visualizar de forma detallada los vasos sanguíneos y su flujo sanguíneo en varias partes del cuerpo.
El paciente también se queja mucho de visión doble y de un habla disártrica, así como raro, como, ¿no? Como si estuviera un poco borracho, ¿no? La disartría es un trastorno del habla causado por la debilidad, parálisis o falta de coordinación de los músculos que intervienen en la producción del habla, ¿ya? Esto genera dificultad para articular palabras y sonidos correctamente, causando que el habla sea lenta, imprecisa, monótona o entrecortada, aunque la capacidad para comprender y usar el lenguaje no se vea afectada. El paciente también reporta paresia en el pie derecho y su nerviosismo motor va en aumento. Cada vez nota más síntomas. El médico pues le suministra benzodiazepinas que se utilizan principalmente para el tratamiento a corto plazo de trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico y estados de tensión psíquica o nerviosa. Pues al parecer al paciente las benzodiazepinas no le hacen efecto, al contrario, se muestra muy agitado y con mucho sudor. Las enfermeras reportan comportamientos psicóticos, como lanzarse contra la barandilla de la camilla para querer tirarse al suelo. Así que las enfermeras vuelven a alarmar al médico y le proporcionan más tranquilizantes. Ahora sí que parece que le funcionan, se muestra torpe, como dormido. Y también las enfermeras, al cabo de unas horas, reportan un episodio de potomanía, que es un término médico que se refiere a una sed excesiva y anormal que lleva a la persona a beber grandes cantidades de líquidos, habitualmente agua, mucho más de lo que su cuerpo realmente necesita para mantenerse hidratado. El paciente, imaginaros, en 40 minutos ha bebido más de 3 litros de agua, con lo que las enfermeras le limitan el consumo de agua, por supuesto. Al mismo tiempo, pues debido al brote psicótico, una enfermera tiene que estar permanentemente vigilándolo, ¿ya? Y observa en un momento dado un pequeño corte en la frente, seguramente provocado por los golpes que se daba en la barandilla de la camilla durante su fase fuerte psicótica, ya que el paciente realmente no se ha caído de la cama en ningún momento. Al día siguiente el paciente pues de repente empieza a gritar y se retuerce con los músculos totalmente tensos. Presenta además taquicardia y las enfermeras, por supuesto, vuelven a alertar al médico. Le vuelven a dar más tranquilizantes, el paciente duerme 1 hora y media y después la fisioterapeuta lo va a visitar, con tantos tranquilizantes reporta que el paciente está muy cansado, que se le caen los ojos, que no está realmente despierto, se muestra pues agobiante, como presionado, ya que evidentemente está monitorizado. Además le dice que tiene la sensación de como de caerse por la ventana, que está muy nervioso, es decir, el paciente en este caso presenta lo que se llama una afectación de la sensación corporal espacial, que se refiere a la percepción y conciencia que una persona tiene sobre la posición, el movimiento y la orientación de su propio cuerpo en el espacio que lo rodea, así como la relación entre las diferentes partes del cuerpo y con el entorno. Pasado unas horas, la terapeuta ocupacional o ergoterapeuta reporta también pues, una fuerte somnolencia, pero también mucha agitación y nerviosismo. Sigue teniendo miedo de caerse de la cama. Se muestra, por supuesto, muy desorientado. Se tranquiliza. Al día siguiente, un poco más relajado, lo trasladan a nuestro hospital para hacerle más pruebas, debido a que, al parecer presenta un accidente cerebrovascular realmente y una estenosis de la arteria carótida interna izquierda, que se refiere a la presencia de un estrechamiento en la arteria. Así pues, el paciente necesita una angioplastia con colocación de un stent para ampliar la arteria estrechada. Bueno, el paciente sigue presentando síntomas típicos de pánico, como sudor frío, sensación de presión en el pecho y la garganta con sensación de ahogo, incluso náuseas, reportó que devolvió una vez. Se documenta un
trastorno de ansiedad y abuso de alcohol, aunque al paciente le cuesta reconocerlo. Muestra lo que es disartría y hemiparesia del lado derecho. ¿Vale? Bueno, pues se inicia la intervención interdisciplinar. La logopeda dice que, que le ha dicho que las pastillas las siente en la espalda. Una cosa un poco trastornado, que está muy alterado y al parecer no está tomando los tranquilizantes que le ha recetado el médico. Hay mejora, ya por lo menos ya no presenta disartría, habla bien y se le entiende bien. La fisioterapeuta observa espasticidad en la mano derecha ligera disminución de la función, la mano está algo hinchada, pero bueno, y la mano le duele. De repente dice que el paciente empieza a desorientarse y bueno, a comportarse de manera extraña, mostrando otra vez un comportamiento psicótico, ¿ya? Pero ya no presenta paresia en la cara y va mejorando con la medicación poco a poco. Al día siguiente, otra vez la fisioterapeuta reporta que ya el paciente está más estable, pero en cambio por la noche el paciente se vuelve a descompensar, bueno, con brotes psicóticos. En las imágenes que le hacen, las pruebas de imágenes que le hacen, pues se sigue observando la estenosis de la arteria carótida interna izquierda. Así que pues el neurólogo solicita pues lo que es una angiografía por sustracción digital, que es un examen imagenológico avanzado que permite visualizar con gran detalle los vasos sanguíneos del cuerpo, como las arterias y venas, mediante el uso de rayos X y un medio de contraste inyectado en el sistema vascular. Bueno, y ahora sí que entro en acción. El neurólogo solicita una interconsulta neuropsicológica conmigo, es decir, un diagnóstico neuropsicológico y apoyo al paciente. Así que procedo a realizar la anamnesia, que es la recopilación ordenada y detallada de información sobre la historia clínica de un paciente. Bueno, pues visito al paciente, al día siguiente el paciente habla bien, se le entiende bien, aunque habla muy rápido, es un signo típico de una persona con miedo, miedosa. Y tras muchas preguntas me confirma así entre dientes un leve abuso de alcohol, pero luego me reporta que bebe diariamente pues unos 2-3 litros de cerveza, ¿no? Que es mucho realmente, ¿no? Dice que lo necesita pues para relajarse y tranquilizarse después del trabajo. Cuando le pregunté por su infancia, me respondió realmente sin emoción, simplemente, yo viajaba mucho con mis padres, ¿no? Y lo que sí me cuenta, y al parecer lo ha contado a todas las terapeutas, que a los 10 años, cuando viajaba en un avión, pues tuvo un altercado, se ve que hubo problemas técnicos y el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, lo que causó pánico en todos los pasajeros y al parecer desde entonces pues desarrolló un miedo excesivo a volar. La estrategia para manejar este miedo ha sido evitar a volar, lo típico, lo que se conoce como evitación de la situación estresante. El paciente me contó que ha probado muchas terapias para superar este temor, pero que ninguna le ha funcionado. Bueno, además me dice que presenta miedo, por ejemplo, a estar lejos de su casa, eso, que sufre crisis de pánico con un deseo urgente de volver rápidamente a su casa. Estos síntomas corresponden, como sabéis, a un cuadro de agorafobia, que es un trastorno de ansiedad que puede generar miedo y evitación de situaciones donde la persona siente que escapar o recibir ayuda sería difícil. La agorafobia puede limitar muchísimo la vida diaria, pero existen actualmente tratamientos eficaces como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición que ayudan a afrontar y superar estos miedos, así como medicamentos que pueden acompañar la psicoterapia para mejores resultados. Bueno, con todo este cuadro de miedo es comprensible que cualquier terapeuta, psicoterapeuta, diagnostique
un trastorno de ansiedad generalizada, miedo a volar también, y recomiende una terapia de exposición. Sin embargo, ¿por qué no han tenido éxito las psicoterapias anteriores? En mi opinión, pueden existir varias razones. Por ejemplo, el consumo de tabaco puede actuar como un mecanismo compensatorio frente a la ansiedad, dificultando la efectividad del tratamiento. Además, el paciente puede estar utilizando otras estrategias de afrontamiento menos conscientes o visibles, como por ejemplo la disociación, que es un mecanismo de defensa donde la mente se separa o se desconecta de la realidad para reducir el impacto emocional del estrés. Este tipo de mecanismos, lógicamente, dificultan que las terapias convencionales funcionen bien, y si no se abordan específicamente, por lo que es importante es personalizar el enfoque terapéutico y contemplar estas dinámicas para lograr una mejora real, ¿vale? Si te interesa profundizar en este tema, no dudes en dejar tus preguntas o comentarios. Me encantará leerte y responderte. Y si has tenido una experiencia parecida, pues compártelo tu historia aquí abajo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues sigo indagando en el pasado del paciente y me comenta pues de forma muy tranquila, sin emoción, muy calmado, que bueno, que su padre golpeaba a su madre en su presencia cuando era niño. Y añade de manera muy tranquila que bueno, que ella reconoce que eso pasó hace muchos años y que ya no le afecta, que lo tiene superadísimo, ¿eh? Bueno, entonces le pregunto si su padre sigue vivo, me dice que sí, pero que desde hace unos 6 años no tiene ningún contacto con él. Su relato continúa siendo muy frío, distante, sin emoción, sin rastro de enojo ni resentimiento, lo cual es un claro indicio de una disociación emocional, ¿ya? Como he comentado antes, la disociación es un mecanismo de defensa mediante el cual la mente se desconecta de emociones o recuerdos dolorosos para protegerse del sufrimiento. Y esta desconexión puede hacer que la persona hable de eventos traumáticos con distancia emocional, dando la impresión de que no siente el impacto real de lo ocurrido. Bueno, pues tras la anamnesia sigo con los test neuropsicológicos que utilizamos para medir la ansiedad, el miedo y el estrés. Y como eran de esperar, los resultados fueron positivos. Lo que me llamó la atención es que sus patrones de pensamientos eran pues del tipo me siento poco valioso como persona, y en general se observó mucha desvalorización hacia su persona. Todo esto el paciente al parecer lo compensa con la estrategia de sé perfecto. Es una actitud muy arraigada aquí en Alemania, ¿ya? La estrategia es de superación basada en el lema sé perfecto. Como sabéis, es considerada errónea porque fomenta un perfeccionismo paralizante que, en lugar de ayudar a avanzar, puede bloquear la acción y generar frustración constante. Ya en otro vídeo comentaré pues por qué es una estrategia errónea. Si tienes interés, me lo vuelves a comentar en los comentarios, ¿ya? Bueno, además me sigue comentando, el paciente me comenta que se siente muy inseguro y con mucho miedo, ¿ya? Sobre todo el aterrizaje forzoso que vivió a la edad de unos 13 años, pues desde entonces no utiliza ningún avión y que todas las terapias no le funcionan, ¿eh? Y sigue reportando lo que es miedo a separarse mucho de su lugar de residencia, ¿no? Lo que es la agorafobia. Y bueno, de repente, pues su discurso cambia y se vuelve contradictorio. Al parecer se ha dado cuenta de que ha hablado de sus emociones, que siempre ha puesto una barrera, e intenta corregirse rápidamente diciendo, no, esto ya, bueno, esto fue en el pasado y ya, pues ya no me afecta, ¿no? En fin, esto es una típica estrategia de evitación, producto también de su situación, del nerviosismo, ¿ya? Desde mi observación, detecto en él, evidentemente, una fuerte desvalorización, mucha inseguridad
y una autoestima muy baja, que intenta compensar con un perfeccionismo excesivo, llamativo, yo casi diría. Y este perfeccionismo actúa como una máscara para ocultar sus dudas y sus miedos internos. Con toda esta información recopilada, diagnostico un trastorno mixto ansioso-depresivo. Y recordemos que hasta ahora solo tenía diagnosticado un trastorno de miedo a volar o un trastorno de ansiedad generalizada. Para calmarlo, le enseño la respiración abdominal para reducir el estrés y poder activar el sistema parasimpático y que el paciente se relaje. Al día siguiente, me reportan los colegas que el paciente ha entrado otra vez en pánico y que no quería hacerse la prueba de Stent, que quería irse a casa, incluso exigió la alta voluntaria, o sea, realmente muy estresado y con un ataque clásico de pánico. Por suerte, tras la conversación con la médico de urgencia, acepta quedarse y bueno, se tranquiliza, le dan más tranquilizantes, por supuesto, y bueno, al día siguiente volví a visitarlo. Entonces le expliqué detalladamente la situación, que le dije que hasta ahora él había recibido psicoterapia en forma de terapia de exposición, solo para superar su ansiedad y su miedo a volar. Y le aclaro que la ansiedad es un síntoma causado por la falta de una necesidad básica de seguridad en su infancia. Esto se corresponde con un patrón que llamamos de apego inseguro, que indica que falta o es insuficiente una relación emocional segura con una persona de referencia. En este caso, el problema que tuvo con su padre, que maltrataba a su madre, como os comenté anteriormente. Así que en este contexto, pues le recomendé una terapia racional emotiva, porque seguramente le va a funcionar. Y como podéis esperar, como era de esperar, mejor dicho, la intervención para implantar el Stent tuvo que realizarse bajo una fuerte sedación con tranquilizantes. Actualmente el paciente está estable y ha comenzado a trabajar en superar su trastorno real, un trastorno mixto ansioso-depresivo que es más complejo que el trastorno de ansiedad que tenía diagnosticado inicialmente. Además, parece ser que ha decidido dejar de fumar, ya que, como comenté, usaba el tabaco como una estrategia para compensar su ansiedad y malestar emocional, lo cual es un paso muy positivo para su recuperación integral. Seguro que os estáis preguntando si el estrés crónico y la ansiedad generalizada ocasionan ictus. Bueno, que no cunda el pánico. Es evidente que el estrés crónico y los ataques de pánico no causan directamente un accidente cerebrovascular o un estrechamiento de las arterias, pero sí pueden aumentar el riesgo. Cuando estamos estresados o tenemos ataques de pánico, nuestro cuerpo libera sustancias que elevan la presión arterial y aceleran el corazón, como sabéis, la adrenalina y el cortisol, lo que si se mantiene en el tiempo puede afectar la salud de los vasos sanguíneos y el corazón. Además, este estrés constante y continuo puede hacer que aumenten otros riesgos. Además, como fumar o malos hábitos que también dañan el corazón y las arterias. Por eso es importante tratar el estrés y la ansiedad para cuidar su salud cardiovascular y prevenir complicaciones. Hay múltiples estudios que relacionan el cortisol con el ictus, cierto, especialmente el ictus isquémico agudo. En general se ha encontrado que los niveles elevados de cortisol en sangre tras un ictus se asocian con una mayor gravedad del evento, un peor pronóstico funcional y una mortalidad más alta en el corto y largo plazo. Esto fue en una revisión realizada en el 2014, ¿vale? Bueno, pues con todo lo anteriormente comentado, es importante aclarar que lo que compartimos aquí muchas veces es teoría general, ¿cierto? Por eso es fundamental contar con la intervención de un profesional de la psicología o neuropsicología que pueda personalizar tu situación única y acompañarte en todo el proceso hacia tu bienestar y crecimiento personal. Así que relájate, cuídate, pide ayuda si la necesitas y que tengas un buen día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.